Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 20 del tratado de Gittin. Dice Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Get Shekatbo Shelo Lishma. Es decir, un get que fue escrito no Leshema Isha, es decir, fue escrito Stam sin decir este get lo escribo para fulanito y fulanito. De Vir al Kulmus Lishma, y una vez que ya fue escrito, ¿qué hicieron ahora? Cogieron y volvieron a escribir sobre cada letra las mismas letras, esta vez diciendo Lishma. Esto lo escribo por tal. Banule Mahloket, Rabiuda, ¿verdad, Banan? Entonces llegamos de esta forma a la misma discusión que hubo entre Rabiuda y los sabios. Con respecto aquí, ¿a qué? Perdón, de Tania, como se enseñó en una verita. Hare Shayat Ariek Lichtov et Hashem. Una persona, un sofer, está escribiendo un Sefer Torah. De manera general, perdón, un sofer, cuando los sofrim, cuando escribimos un, un Kitbe Kodesh, es decir, un escrito de santidad. Siempre antes de empezar a escribir, decimos, Are Anikotev Ze Leshem Kidusha, pum. Yo escribo este texto por la santidad de, puede ser una mezuzá, por la santidad de una Megilá, por la santidad del Sefer Torah. Muy bien. Quiere decir que toda la escritura se hace lishma, con esa finalidad. Pero particularmente, cuando está el nombre de Hashem, que es lo que se va a escribir, hay que hacer una kedusha aparte. Hay que santificar también ese acto a través del hecho de decir, Haré ani kotev et shem Hashem, leshem kedushat Hashem. Yo escribo el nombre de Dios por la santidad del nombre de Dios. Muy bien. El sofer está escribiendo un Sefer Torah y llega el nombre de Hashem. Y no pone su intención en que va a escribir el nombre de Hashem. ¿Qué pasó? Benitkaben Lechtov Yehuda, él piensa que en lugar de escribir el nombre de Hashem, Yud, Hei, luego Vav y luego Hei, tiene que escribir Yehuda, que es lo mismo pero con una Dalet entre la Vav y la Hei. Y entonces él piensa que va a escribir Yehuda. Entonces no dice, yo escribo esto por la santidad del nombre de Dios. Y empieza a escribir Yud, Hei, Vav, y se olvida de la Dalet y escribe Hei. Opa, ¿qué pasó? Escribió el nombre de Dios. Pero lo escribió no Leshem Kedushat Hashem. Pues ese nombre está pasul. No está válido ese Sefer Torah. Entonces ahí está la discusión. Beta'ah, veloitil, bodalet. No puso la dalet. Entonces, ma'avir alab kulmus. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vuelvo a pasar la pluma sobre cada una de las letras del nombre de Hashem, diciendo ahora esto lo escribo en nombre de la santidad del nombre de Dios. Entonces, ma'avir alab kulmus, libre la viuda, un mercadesho, y lo consagra ese nombre. Esa es la opinión de la viuda, que se puede hacer de esa manera. Morim en Hashem Mina Mufjar. Dicen, no se puede hacer de esta manera. El nombre de Hashem tiene que quedar de tal manera que no se note que hay un error en él. Tiene que quedar bonito, tiene que quedar de lo más selecto. Escribir el nombre de Hashem es algo muy, muy especial y no puede quedar feo, por así decirlo. Amar Rabba Jabar Yaakov, dijo Rabba Jabar Yaakov, Dilma Lohi. Dice, a lo mejor podemos decir que en un get esto no es así. Es decir, en un get no hace falta que esto sea escrito de una manera tan excelente. Acá en lo que hambre Rabbanan Hatan. ¿Por qué? Explica. Hasta aquí, los sabios no dijeron que eso de pasar la pluma por encima no es válido. ¿Por qué? Porque cuando se escribe una escritura de Kodesh, es necesario que sea bonito. ¿Por qué? Porque yo tengo una mitzvah de embellecer las mitzvot. Y si yo quiero tener un tefilín, tengo que tener el tefilín más bonito. Yo quiero tener un Sefer Torah, el Sefer Torah tiene que estar bonito, tiene que ser agradable a la vista. Y si yo cojo y está lleno de borrones, está lleno de que escribo encima de las letras y entonces va a quedar ahí un borrón o va a quedar ahí sobresaliendo y el nombre de Dios va a estar más gordo que el resto de las escrituras. Entonces, no queda bonito. Entonces, aquí para el Kitvea Kodesh es necesario el Deli Beamreu, pero para el Get no es necesario. Dice, de vainas Deli Beamreu leca.
a Balajá, pero aquí no es necesario que sea bonito en el get. Amar Rojita dijo Rojita, y Agilna le mifselinhu le kule get de alma. ¿Sabes qué? Rojita dice, ¿sabes qué? Yo podría anular todos los gitim que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque dice, amarle Rabba le dijo Rabba Maitama, ¿cuál es el motivo? Y le mamishum de ketiv bekatav, si no vas a decir que es porque está escrito en la Torá, que el marido le escribirá un acta de divorcio y se lo dará en su mano. Es decir, que el marido tiene que escribir el get y de entregárselo a la mujer. De aja, iji, kakatable. Y hoy en día, los sabios decretaron que quien paga el sofer por el get es la mujer. Entonces no es el marido el que está escribiendo. Entonces, Dilma, Aknuye, Iknule, Dabarán. Dice, ok, pero a lo mejor los sabios que hicieron adquirieron del marido por medio de un esquer el dinero para que la mujer tenga ese dinero para poder pagar el sofer. Y al fin de cuentas el marido de manera indirecta está pagando ese get. Vela, y si me vas a decir, Mishum Dechtiv Benatán, que está escrito que le dará en su mano el marido, de Aja, lo Yahib le mide. Es decir, cuando se dice, se entiende que le va a dar algo a alguien, yo te doy algo, se entiende que es algo que tiene un valor. Y aquí, el documento del get en sí no tiene ningún valor. El papel, ¿cuánto vale? ¿Vale? El pergamino, nada, casi nada. Entonces no le está dando algo que tenga valor. Te da. Entonces, si me vas a decir eso, tienes que saber. De Shalhu Mitam, que vinieron a decir desde la tierra de Israel a Babel, Kadvu al Isure Hana Kasher, un get que fue escrito sobre algo que está prohibido sacar provecho de ello. Es kasher, es decir, si yo escribo un get, por ejemplo, sobre algo que está hecho ¿con qué? Con mezcla de carne y leche, por ejemplo. Sí, no sé, no se me ocurre, por ejemplo. O sobre kilaim, ¿sí? O sobre algo que está hecho de lana y lino. Bien, que está prohibido tener provecho de todas estas cosas que están prohibidas. A pesar de ello, el get es kasher. Entonces dice ahora la Gemara, Gufa, justamente, Shalhumita, vinieron a decir de la tierra de Israel a Babel, Kadbu alisure ana kasher, se escribieron el get sobre un papel que viene de una prohibición, de algo que está prohibido sacar provecho de ello, es kasher. Amar Rabashi dijo Rabashi, af anan namitanina, dice, pero esto ya también lo hemos visto en la Mishnah, no hace falta que traigan esta enseñanza además. ¿Por qué? Porque dijo, alale shel zaid, algo que fue escrito sobre, si el get fue escrito sobre las hojas de el olivo, es válido ese get. Es decir, ¿tú qué me quieres enseñar? Que algo que se escribe sobre algo que tengo prohibido sacar provecho no es válido porque no tiene un valor, porque está prohibido sacarle provecho no tiene valor. No necesito, porque ya la Mishnah me dice algo que no tiene valor, que es la hoja de un olivo. ¿Cuánto vale la hoja de un olivo? Entonces dice, Dilma, a lo mejor, Shani Alezait, a lo mejor diferente con las hojas de los olivos. De Hazai le asterufe. ¿Por qué? Porque las puedo juntar muchas, entonces ahí ya pesa bastante y tiene un valor, porque lo puedo utilizar para recomendar a un animal, etcétera. Tania, se enseña así una verita. Rabbi Omer, dijo Rabbi, Katbu al Isuriana, Kasher, un get que fue escrito sobre algo que tengo prohibido sacar de provecho, es válido. Nafak Levi de Rasha, Misheme de Rabbi. Entonces vino a aprender Levi una de Rasha, una explicación, el nombre de Rabbi. Velo Kasluha, y no alabaron esta enseñanza. Y no la aceptaron en el Bet Midrash. ¿Por qué? Porque la dijo en nombre de un Yahid. La dijo en nombre de Rabbi. Y Atzá salió y volvió y enseñó lo mismo. Mishme de Rabbim, en nombre de los sabios, de muchos sabios. Y ahí, Kibluha, Kalsuha, perdón, la alabaron esa enseñanza. Alma, ¿qué quiere decir? Ilgeta, cábate, que la alajá era como él. Muy bien. Entonces, están los rabanos enseñando a nuestros sabios en una verita. Recatab. Y le escribirá un Sefer Keritut, un acta de divorcio.
Velo hakak. Es decir, dice la Torah, él escribirá, pero no dice le grabará. De membra, ¿qué quiere decir? De hakike, lav ketibahi, que el hecho de grabar, es decir, de pasar el cincel por un material y sacar material para hacer las letras, no se llama escribir. Urminhu, tenemos una oposición de una vereita. Ebed, sheyatza bektav she'al gabe tabla, es decir, un siervo, kenanita, que sale a la libertad y le escribe en su acta de libertad sobre una tabla de madera, Upincás, o que lo escribió sobre un pincás, es decir, lo grabó en un cuaderno de los comerciantes. Y al sale Jerut, sale a la libertad. Avaló, Bichtav, Shalgabe, Kipa, Ve Anduchteri. Es decir, son diferentes tipos de telas. Es decir, el bordado no se llama escribir. Muy bien. Amarula, Amarrab, Amarula, Amar Rabbi Elazar. Dijo Ula que dijo Rabbi Elazar. Lo ocasionó dificultad. Ah, de Hak Tohot, Beha, de Hak Yerejo. Muy bien, tenemos dos formas de inscribir algo sobre un material. Tenemos una forma que es grabar. ¿Qué quiere decir grabar? Que yo voy a sacar el material que hay alrededor y dentro del espacio de la letra y que me va a quedar la letra. Eso se llama Haktajot. Y hay otra forma que es que yo voy a quitar todo lo que hay alrededor de la letra, perdón, yo voy a grabar en el material de la letra, la forma de la letra, y voy a sacar lo que hay dentro de la letra. Bien, lo que es grabar básicamente. Cuando yo hago de la primera manera, ¿qué queda? Queda sobresaliendo la letra. Cuando lo hago de la segunda manera, queda embebida la letra. ¿Sí? En términos de Photoshop se llama bevel en emboss. Bien, uno es hacer sobresalir y el otro es hacer hundirse. Entonces tenemos una discusión, una diferencia. Una cosa es Hak Tajot y otra cosa es Hak Yerejot. Entonces dice así. Vejot y acaso no es, perdón, ¿qué quiere decir? Que Hak Tojot no se llama escribir. ¿Por qué? Porque cuando yo raspo alrededor de la letra y dejo la letra solamente, esa letra ya estaba ahí antes de que yo hiciese cualquier acción. Lo único que he hecho es quitar lo que habría alrededor. Entonces no he escrito. Pero si yo grabo dentro y saco el material del interior de la letra, entonces ahí sí se llama que estoy escribiendo. Pregunta la Gemara Betojotlo, y esto de grabar alrededor, ¿no? Urmino, tenemos una posición de una vereita. Lo allá que tabo Shoka, el abolet, que dinares zahab. Ah, nos está hablando de qué? Nos está hablando del tzitz. Sabemos que el Kohen Gadol, junto con su turbante, tenía una diadema de oro en la cual estaba escrito Kodesh Lashem. Y nos dice sobre el tzitz que no estaba grabado, sino que eran letras que sobresalían de la lámina de oro. Como los dinarim, como las monedas. Las monedas, la forma de la moneda, la cara o la cruz, sobresalen. Entonces, de la misma manera, Vehane dinares zahab, tojot hen. ¿Y cómo se hacen estos dinarim? Se hacen justamente a través de tojot, es decir, que cojo un molde y lo imprimo sobre el material y ¿qué hago? Estoy quitando todo el material que hay alrededor y solamente queda lo que sobresale en la moneda. Entonces, si me está diciendo que el tzitz era como los dinarim, y los dinarim se hacían con tojot, y dice, Bekatapta la tzitz, y escribirá sobre el tzitz. ¿Qué quiere decir? Que en el tzitz se hacía tojot, y que tojot entonces también se iba a escribir. Entonces dice que dinar zahab es lo que dinar zahab. Dice, no, el tzitz era como el dinar zahab, como el dinar, pero también no como el dinar. ¿En qué? ¿Qué dinar zahab de bolet? Como el dinar, como en la moneda. ¿Por qué? Porque sobresalían las letras. Ve lo que dinar y no como la moneda. De ilu hatam tojot, ajá, yerejo. Dice que si bien ahí en el tzitz
era tojot, perdón, si en la moneda efectivamente es tojot, es decir, que imprimo y lo que estoy haciendo es quitar lo que hay alrededor de la forma que yo quiero. Aquí en el tzitz era al revés, era tojot, era yerajot, perdón, yerejot. Es decir, estaba grabando la letra en sí. Amarle, Rabina Rabashi le dijo Rabina Rabashi, Rushma, Rushama. Es decir, ese sello con el cual se sellan las monedas. Si es solamente Mejaretz Haritz o Kenufe Mejanes. Es decir, es solamente que sobresale y yo lo inscribí en ello, o yo le hice Hak Yerejot y quité material para darle la forma. Amarle le dijo Rabashi a Rabina, Mejaretz Haritz. Y por lo tanto no se considera como una escritura. Y Tibe, vamos a oponer una vereita. Estudiamos en la vereita, lo haya que tabo shokea. El abolet que dinares otra vez la enseñanza del tzitz. Lo que estaba escrito en el tzitz no estaba grabado en él, sino que sobresalía como las monedas. ¿Veis al karata? Si me vienes a decir, shemejares haritz, que las monedas lo que hacen es haktohot, ajá, vaina mistad. Entonces vamos a decir que eso también se llama escribir. Beleca, y aquí no es. ¿Qué dinarés da? Pero ¿qué dinarés da? Te responde igual. Es en unos aspectos como las monedas y en otros aspectos no es como las monedas. ¿Qué dinarés da de bolet? Como las monedas porque sobresale ya el texto. Pero ¿qué dinarés da? Y no como las monedas. De ilujatam megabai viaja me evarai. Es decir, porque ahí en las monedas eh, se grababa eh, la parte interior de la moneda y aquí es lo que está alrededor. Bien, entonces, ¿cómo se hacía? Van a explicar que, que en realidad lo que se hacía es, por la parte posterior del tzitz, se grababan las letras de tal manera que del otro lado sobresalían las letras y por eso estaban sobresaliendo las letras y no se hacía a través de quitar el material que había alrededor, sino de grabar en el metal. Vale, mire, Rabba me Rab Nachman, le vine a preguntar Rabba Rab Nachman. Katab la get al tas של זהב, ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך. Viene y escribe el get de la mujer sobre una lámina de oro. Y le dice, toma, aquí está tu get y aquí está tu ketubá. ¿Por qué? Porque esa lámina de oro, sobre cuál está escribiendo el get, que sirva también como cobro para la ketubá, porque tiene un valor. Mahu, ¿cuál sería entonces la ley? Llamarle, le dijo Rab Nachman, nitkabla gitab, nitkabla ketubá. Sirve como get y sirve como ketubá. Entonces viene y dice, Itibe, vino a preguntar Raba a Rab Nachman. Estudiamos en una vereita. Dice, Itkabli gitech veashear de ketubate. Una persona viene y le da el get a una mujer sobre una lámina de oro. Dice, toma tu get y el resto es para tu ketubá. Itkabli gitech veashear de ketubata. Recibió el get y el resto que fue para la ketubá. Tama de ikashear. ¿Por qué es que funciona? Porque sobra algo. Ah, le kashear. Pero si no sobrase nada, no podemos considerar que fuese una ketubá. Rahu, Hadin, Afalgab, de le kashear. Dice la Gemara, no. La ley es así, de que se recibe tanto como get como ketubá. Incluso que no quede nada. Deja acá mashmalan. ¿Y qué es lo que viene a enseñarme entonces esta breita? De Afalgab, de ikashear, que a pesar de que no haya sobrante, y amarla si le vino a decir que el resto es para cobrar su ketubá. Entonces ahí sí cobra la ketubá de ella. Pero si no le dijo, no puede cobrar. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Avira, de mi Galta, es decir, que si no le dijo que lo que sobraba era para cobrar, el resto se considera como una parte del get y no como una parte del cobro de la ketubá. Sanur Rabanés, nosotros sabes una vereita.
Ares de Kitej, he aquí que este es tu get. Vean el Yasheli, y el papel en el cual te estoy dando el get es mío. Me lo devuelves. Ena Megureshet. Esa mujer no queda divorciada. Almenat, she tachzir li, etaneyad, arezo Megureshet. Ahora si le dice, pero a condición de que me devuelvas el papel, uno dice, este es tu get y el papel es mío, y otro es, este es tu get y me devuelves luego el papel. Ahí Megureshet, esa mujer queda divorciada. ¿Por qué? Porque el papel se lo está dando como regalo a condición de que se lo devuelva. Y matanal, menat de azir, shme matana. Cuando yo regalo algo a condición de que me lo devuelvan, se llama que lo regalé. Y totalmente, durante ese tiempo, esa persona tuvo la posesión de ese objeto. Va el Rapapa, viene a preguntar a Rapapa. Si le dice a su mujer, Ares de Gitej, este es tu get, de anellar y el papel, se ven shita le shita, uben te vale te va. Ahora que sepas que el espacio que hay entre palabra y palabra, o entre línea y línea, es mil. Mai, ¿cuál es la ley? Teku, tenemos una discusión, no sabemos, tiene que venir el León a vida a respondernos. Dice, Betepuk, Betepukle, dice, ¿cómo que no sabemos? De Sefer Ajat, Amar Rahamana, la Torah dijo que hay que darle a la mujer un Sefer Keritut, un documento de divorcio. Ahora, si tú me vas a empezar a recortar por aquí las letras, van a quedar sueltas esta letra, no le va a dar uno, le va a dar muchos sefarim, muchas partes de un class, muchas partes de un pergamino. Veloshanaim o Shoshak Sefarim, y no dos o tres documentos. Los hija de Maura. Es decir, cuando escribió de tal manera que están unidas un poquito la línea de arriba con un poquito de la línea de abajo. Por ejemplo, explican aquí los comentaristas que escribe la Kuf tiene un palo para abajo, un pie, ¿verdad? Y la Kuf, su palo entra dentro del espacio que hay dentro de la Tet. Y ahí entonces, cuando va a venir a recortar, ¿sí? va a poder recortar todos los huecos y va a quedar un solo documento con un montón de agujeros, pero ahí se va a considerar como que es uno. Muy bien, ahora dice, va Rami Barhama, viene a preguntar Rami Barhama. Ayu Muhlakim Be'ebed Sheu Shelo Be'el Katuv Al Yado Arehu Yotze Mitaja Yada Mahu. ¿Cuál sería entonces la ley? Es decir, tenemos un siervo y todo el mundo sabe que ese siervo es de Reubén. De repente vemos al siervo de Reubén que tiene escrito en su mano un get para la esposa de Reubén y el siervo está junto con la esposa de Reubén. ¿Qué decimos? ¿Cuál es la ley? Miambrinan, Aknuye, Agnela. ¿Acaso vamos a decir que ese siervo le fue adquirido a ella como get y ahora le pertenece a ella? O Dilma, o a lo mejor, Hu, Menafshe, Ayel, a lo mejor el siervo por sí solo fue para allá. Amar Raba dijo, Raba, vete Pukle, vamos a preguntar sobre esto. Dictab, Shiachol, Leidayefu, es decir, ¿qué me estás contando? Me estás diciendo que escribió el get sobre la mano del siervo. Hemos dicho que el get tiene que ser en un papel que no se pueda falsificar. Viene el siervo, coge, borra así un poquito, vuelve a escribir y está falsificando el get. Se puede falsificar ese documento. Vele Raba y según Raba, Kasha Matnitin. Entonces para Raba es incluso tiene dificultad con la Mishnah misma, porque la Mishnah que nos dijo, Al Yad HaEbed, que se puede escribir sobre la mano del siervo un get. Bishlama Matnitin le Raba lo Kasha. Si quieres que te diga, en realidad la Mishnah no es una dificultad para Raba. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un documento que se puede llegar a falsificar, Areu Megoreshet, esa mujer es divorciada. Porque estamos hablando que la divorció Be'ede Mesira, con testigos que ven cómo se entregó el get. Es decir, los testigos son los que marcan que ese acto, que ese get es real. Entonces vino el siervo con el get en la mano, fue donde la señora, y los testigos vieron cómo ese siervo pasó de las manos de uno a las manos del otro, la mujer quedó divorciada. Entonces lo que
tenemos testigos de que fue entregado el get. Rabbi Elazar, y vamos a decir que la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Elazar. ¿Qué él opina? Que los Edemes irá emikar, los testigos que ven cómo se traspasa el get de la mano de uno a la mano del otro, es lo esencial para divorciar. Él es Rami Barjama, pero para Rami Barjama, entonces, ¿qué vamos a decir? Kasha, tenemos una dificultad. Es decir, ¿cómo nos arreglamos con que el get fue escrito en la mano o en el cuerpo del siervo, que es algo que se puede falsificar? De Rami Barjama, Nami lo Kasha. Tampoco hay dificultad para Rami Barjama. ¿Por qué? Dice, Beketovet Kaaka, es decir, el get está tatuado sobre la piel del siervo. Hasta de Atit Leaji, es decir, ahora que hemos llegado hasta este punto, que para Rami Barjama, la escritura sobre el siervo, estamos hablando de una escritura que está tatuada, que no se puede falsificar. Batnitin, nuestra Mishnah, Nami Lotikash, Lotikshe, es decir, tampoco va a presentar una dificultad para Raba. Víctor K, digamos también ahí para Raba, que está escrito como un tatuaje. Entonces dice, Mai Habu Ale. Entonces, ¿cuál sería entonces la ley? ¿Va a estar divorciado o no? Tashma, ven y escucha, Damar Reslakish dijo Reslakish. Hagodrot en la Hem Hazaka. ¿Qué son los Godrot? Son los animales que están pastando, que van de un lugar a otro. Un animal así, no existe Hazaka para ese animal. Es decir, normalmente, si yo tengo algo en mi poder, voy a decir, tengo Hazaka de que eso es mío. ¿Por qué está en mi cartera, en mi maletín? Porque es mío. Se llama que tengo Hazaka. Ahora tú me lo quieres quitar, a Mochime Javeró a la barra. El que quiere quitarlo a su compañero tiene que tener una prueba de que es suyo. Pero esa hadaka no existe sobre los godrot, es decir, sobre los animales que van pastando libremente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el animal llegó hasta mi potestad por sí mismo, pero yo no lo adquirí. Entonces, godrot en la hadaka. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo mismo del siervo. Ese siervo, ¿cómo llegó hasta la mujer? Llegó por sí mismo, vio que tenía escrito un get en la mujer, cogió, se fue con ella, pero no hubo una mesira, no hubo, el marido no le dijo, toma, aquí está tu get. Muy bien. Va a ir Rami Barjama, viene a preguntar a Rami Barjama. Todos, Ayú, Muxakim, Betabla, Shei, Shela. Todo el mundo sabe que esa mujer, una mujer fulanita, tiene en su poder una tabla de madera. Especial, decorada, bonita. Perdón, todo el mundo sabe que es de ella. De Get, y de repente, Get Katubalea, encontramos que en esa tabla hay un Get escrito. Verei Yotzet, Mitaja Diado, y de repente esta tabla está en la posesión del marido. Es decir, que la quiere divorciar con ese get. Mao, ¿cuál es la ley? ¿Y Abrina acaso vamos a decir, Acnuye, Acnítale? ¿Le vamos a decir que la mujer le hizo adquirir al marido esa tabla? Y entonces la puede divorciar con ella. O Dilma, o a lo mejor. Lo ya de le Acnuye, a lo mejor la mujer no sabe cómo hacer este acto de Kinyan. Ella piensa que es un juego. Dice, sí, te lo doy, no hay problema. Pero en realidad no está tomando en cuenta toda la circunstancia de lo que es hacer un quinián, de lo que es hacer un acto de adquisición, cuando se lo está dando de una manera total. Amar Valle dijo a Valle, Tashma ven y escucha, Abhu, He'id, Al-Kefar Katan, Shaya Betzad Jerusalén. Es decir, ven y escucha, tenemos una veredicta que nos habla, que incluso la viuda Ben Betera dio testimonio, de una pequeña aldea que había junto a Jerusalén. Vaya Zaken, y ahí había un anciano, Zaken Ejad. Se llama Albel Kol Bene Akfar. Era una persona con un gran corazón, tenía los medios y le prestaba dinero a todos los habitantes del pueblo. Recotev y escribía el documento del préstamo, Bichtaviado, con su propia escritura. De Ajerim Jotmim, y los otros firmaban. Ubama Asel Ibn Jajamim, de Shiruhu, y vino esta historia delante de los sabios y la autorizaron. Y no estamos diciendo que aquí debería ser el que pide el préstamo, debería él mismo escribir en algo que es suyo. Pero aquí lo estaban escribiendo en lo que es del prestamista. Y aún así lo autorizaron los sabios. Veyesh, Leakshot, hay que preguntar. Vemay,
¿Y cómo es que autorizaron los sabios? Abeinan, Sefer Mikne, es necesario que el que escriba sobre algo que es suyo. Entonces, Beleca, y aquí no lo hay, era la. Entonces, ¿acaso no es Shemishum, de Ambrinan, Aknuye, Magneleu? Es decir, que este anciano, cada vez que ellos iban a firmar sobre el papel para un préstamo, él les hacía adquirirlo. Entonces se lo daba, era suyo, y después se lo recuperaba. Amar Raba dijo Raba, Umay Kushia, ¿cuál es la pregunta? Dilma, a lo mejor, vamos a avanzar un poquito en la página siguiente. Dilma, Zaken, Shane, a lo mejor en ese caso del anciano es diferente. De Yadá le agnuye, porque el anciano sí que sabía cómo hacer adquisición y entrega de los bienes. Él amarraba. Entonces, ¿qué dijo Raba? Meaja, vamos a aprenderlo de aquí, de la Mishnah. Dice, Arev hayotze leachar hitum shtarot. Es decir, un Arev, un garante, perdón, que viene después de que ya firmaron los testigos el documento y se lo dieron al que pide el préstamo. Y ahora ese garante de repente tiene que ser la garantía de este préstamo. De Hatán Beshtavi, firman este documento después de que ya firmaron los testigos. ¿Sí? Y escribe y dice, Veani Arev, y aquí que yo soy garante. Adin, ¿cuál es? Gove Minehasim Benejorim. Es decir, el prestamista solamente puede cobrar de bienes que son libres, es decir, que no están hipotecados. Perdón. Amar Rabashi, dijo Rabashi. Maikushia, ¿cuál es la pregunta? Dilma, Gabra, Shane, a lo mejor es diferente con un nombre. De ella le acnuye, que él sí que sabe hacer que el otro adquiera un bien de su parte. Él ama a Rabashi, entonces dijo Rabashi, Meaja. Vamos a poder responder a esta duda de lo siguiente que estudiamos en una Mishnah. Ishako Tebe Tetgita. Una mujer escribe su get, es decir, que escribe y lo hace adquirir al marido. Y él firma y hace firmar a los testigos y la divorcia. Reisha Kotev et Shobró. Y la mujer cobra su recibo de que cobró la que tú vas. She'en kiyuma get ela bejotamad. Porque el get solamente se puede certificar si está firmado. Y los testigos son los que certifican ese acto de divorcio. Por lo tanto, ella puede, la mujer, escribir sobre el get y el marido puede firmar, puede hacer firmar a los testigos. Al She'en Joshushim nos sospechamos, a lo mejor la mujer no sepa cómo hacer kinyan, cómo hacer que su marido adquiera, etcétera. No se sospecha sobre ello y por eso funciona de esta manera. Hasta aquí llega la de hoy. Que tengamos un excelente día, una excelente noche. Descubren.